procesos de transculturación en una comunidad educativa multicultural urbana, y es coordinado por Cassandra Guajardo y Alejandra Javier. Un segundo proyecto se titula Humanismo en clave de ciudadanía, un diálogo socrático en contextos interculturales como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía cultural y la solidaridad. Este proyecto es coordinado por José Luis Bermeo Vega. Voy a permitirme leer algunas líneas para que tengamos idea del desarrollo profesional y académico de cada uno de ellos. Cassandra es egresada del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. De formación psicóloga, cuenta con una maestría en investigación y desarrollo de la educación. Y sus temas de investigación han estado enfocados a la educación intercultural, particularmente al estudio de las comunidades multiculturales urbanas. Ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en México en el diseño de programas educativos para el reconocimiento de la diversidad, con la Universidad Iberoamericana en el programa universitario para la sustentabilidad, en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación INIDE. Actualmente Cassandra colabora con instancias públicas y privadas para el diseño e implementación de programas de formación docente, tales como el Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, para el MIT Enterprise Forum y para el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, en el desarrollo de proyectos de investigación en la línea de educar para una interculturalidad crítica y descolonizadora. Por su parte, Alejandra Javier Lomas egresó de la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Colaboró en distintas áreas de la Secretaría de Educación Pública como jefa de departamento en la Dirección de Educación Inicial, donde contribuyó a la creación de una modalidad de educación inicial comunitaria. Fue enlace de la Dirección de Educación Media Superior y Superior, de la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe, como diseñadora curricular de la oferta formativa de sus sistemas de universidades interculturales, y previamente participó en la elaboración de la licenciatura en Educación Primaria con enfoque intercultural y bilingüe. Colaboró en la Dirección de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, en la actualización de los libros en lengua indígena para educación primaria. También ha participado en proyectos de investigación de la Universidad Iberoamericana en la línea de educación intercultural. Actualmente colabora en un proyecto comunitario para el rescate y revitalización de la lengua Yiva Popoloca en las Mixtecas Poblana, así como en la Agencia de Noticias para Mujeres Indígenas y Afrodescendientes. Por su parte, José Luis Bermeo Vega es licenciado en Filosofía por el IPESA, es maestro en Filosofía Social por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias y en Antropología Social por la Ibero. Su tesis, Formaciones y Dinamismos Étnicos en el Guerá, República de Chad, obtuvo el premio Fray Bernardino de Sagún de Vine con la Culta. Obtuvo el doctorado con mención cum laude en el programa de Derechos Humanos, Retos Éticos, Políticos y Sociales, Filosofía y Antropología, por la Universidad de Deusto en Bilbao. Es profesor del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana. A partir de su trabajo en la especialidad en Educación Socioemocional, en 2017 se ha enfocado a la formación para la ciudadanía mundial y al cotejo de este paradigma con el de la formación humanista de inspiración cristiana. Entre 2019 y 2021, coordinó la investigación Humanismo en clave de ciudadanía, el diálogo socrático en contextos interculturales como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía cultural y la solidaridad, auspiciado por el INIDE. Y bueno, cedo la palabra a Cassandra, recordándoles que tienen, pues es un privilegio, es una hora para la presentación del proyecto y comentarios, y otra hora para otro proyecto, ¿no? Entonces creo que es tiempo suficiente, nos va a permitir para quienes estamos interesados salir a la una al homenaje a Eugenio Faurer. Todo tuyo, Cassandra. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues vamos a tratar de también ser un poquito breves para dar un espacio quizá al intercambio, que eso es como lo más rico de estos espacios justamente, ¿no? Y que siempre al estar en contacto con otros y otras nos ayuda a descubrir cosas nuevas. O sea, yo creo que los proyectos de investigación nunca dan por terminado, siempre, incluso cuando los estás compartiendo, vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y por eso es como tan valioso estar aquí con ustedes y pues emocionada también de que tenemos a muchos participantes porque en nuestro último seminario hubo un poquito menos. Entonces, bueno, pues yo les voy a contar un poquito de este proyecto que ha sido pues realmente algo muy bonito que se desarrolló a lo largo de 2 años.
fue un proyecto muy, muy largo, muy complejo y muy completo, porque tuvimos la oportunidad de estar muy de cerca con la comunidad triqui que reside en la Ciudadela del centro, en el mercado de artesanías de la Ciudadela. Entonces, en realidad, pues yo quiero contarles también que este proyecto, pues si se dan cuenta, no conserva el mismo título que está en el cartel o que está en el inicio, porque justamente pues se fue adecuando a la realidad que nos fue alcanzando con el tema de la pandemia y que por fortuna tuvimos la oportunidad de compartir con esta comunidad que nos abrió las puertas de manera muy cálida, muy cercana, y es por eso que se enfocó en esta población. Entonces, también, pues digamos, algunas categorías fueron mutando a lo largo del desarrollo de este proyecto porque había que pensar muy bien a qué nos referíamos cuando hablábamos de reconstrucción o construcción, porque en realidad estamos hablando de una población infantil en la que todavía no es como que lo están consolidando, y justamente era un poco el foco de este proyecto. Disculpen si de repente se oye un perro ladrando justo ahora. Es que como están, hacen ruidos afuera. Entonces, bueno, este proyecto se titula, porque yo creo que continúa todavía, Educación e Interculturalidad en Contextos Multiculturales Urbanos, y se realizó un análisis crítico de los procesos de construcción identitaria de niños y niñas triquis en la Ciudad de México. Denme un segundito. Bueno, y platicarles pues de dónde surge este proyecto, esta inquietud. Pues al final, bueno, algunos de ustedes saben, este tema yo lo vengo trabajando desde la maestría y ciertamente se ha ido modificando la realidad en la última década. Cuando yo comencé con estas inquietudes fue porque había yo identificado algunos procesos como muy de invisibilización de la población indígena en las grandes ciudades, sobre todo en la ciudad que residimos, que es la Ciudad de México, sobre todo en el contexto escolar. Había una idea como de que no hay indígenas en la ciudad, que siguen habitando sus comunidades, las zonas rurales, cuando en realidad pues nos dábamos cuenta que todas las escuelas de educación básica estaban plagadas de una gran diversidad que no se estaba tomando en cuenta, y que pues sí fue a raíz de la presión un poco de las políticas de Estado, fue como visibilizándose este fenómeno como de la diversidad nacional que estaba albergando muchísimo la Ciudad de México. Entonces, sí, realmente en la última década han emergido muchísimos estudios que hablan de esto, pero todavía como de alguna manera se sigue pensando como en una visión muy esencialista de lo indígena. Entonces, nos damos cuenta que pasaron como de no mirarlos a hipervisibilizarlos, pero desde una mirada muy folclórica. Es decir, ahora solamente se percibe como desde los elementos más visibles o tangibles, que es la vestimenta, la comida, pero lo más profundo no es como tan visible, ¿no? No se toma en cuenta. Y bueno, pues al final de cuentas, esto nos dice que hay todavía mucho trabajo por hacer, de ir reconociendo cómo es que se configuran estas identidades que vienen como de muchas experiencias y de contactos con distintas realidades, que al final nos habla de una complejidad que no se está tomando en cuenta en todos los procesos educativos y que de reconocimiento al final de cuentas. Y bueno, pues un poquito nuestra mirada también se trató de enfocar no solamente en la escuela, y creo que aquí Estefano como asesor del proyecto nos orientó muchísimo en ese aspecto para darnos cuenta que la identidad o la construcción de la identidad no solamente se puede mirar dentro de las paredes de la escuela, sino en la cotidianidad. Y entonces es por eso que de alguna manera tuvimos que abrir la mirada de manera mucho más compleja y asomarnos a otros espacios que también nos empujó un poquito la pandemia a salirnos de los espacios cerrados, ¿no? Entonces, bueno, yo les puse este mapa porque
porque este mapa viene de un estudio que se hizo en el 2017, me parece, en donde ya se empieza a ver un poco más de cifras al respecto. O sea, cuando yo empecé a estudiar esto me costó muchísimo trabajo encontrar estadísticas, datos que hablaran de qué población reside en la Ciudad de México, y no solamente es una población migrante, sino que ya está asentada desde hace décadas y que incluso aquí se consolidaron. Entonces, bueno, esto da una clara muestra de cómo se ha avanzado en ese tema de la visibilización, pero pues todavía habría que trabajarlo y comprender de qué manera se va conformando esta población. Disculpe. Entonces, como ya les decía, pues queríamos mirarlo todo, ¿no? Que decíamos, tenemos tiempo, tenemos un gran equipo de trabajo, es posible salir de la escuela y no ponerla como prioridad, porque ciertamente de repente pensamos que la educación se limita a la escuela, cuando en realidad pues es un elemento, incluso podría decirse secundario, de lo que se va conformando en las identidades y en las subjetividades de las personas, de los niños y las niñas, ¿no? Entonces queríamos asomarnos como al entorno social, o sea, qué pasaba en su vida afuera, en donde se desenvuelven de manera cotidiana, y cómo es que también se van configurando estas identidades étnico-originaria y aparte la étnico-urbana, porque al final de cuentas, como les decía, no tenemos o pretendíamos no tener una mirada esencialista de lo indígena, porque al final de cuentas hay un contacto con múltiples realidades que van complejizando toda esta configuración. Importantísimo también voltear a ver a la familia, a la comunidad, cómo es que de alguna manera los mensajes de afirmación identitaria, o incluso a veces también hay un procesos de ocultamiento, cómo todo esto que se vive van también coadyuvando a la construcción de estas identidades. Y la escuela, pues sí, digamos, fue un espacio importantísimo para también pues comprender cómo se va consolidando esto, y sobre todo cómo todo este entorno va directamente influyendo en la agencia de los niños y las niñas. O sea, digamos cómo toda la estructura influye en la construcción identitaria, pero también cómo ellos y ellas manifiestan esta parte de la agencia y como un actuar reflexivo en torno a la construcción de sus propias subjetividades. Entonces, estas eran nuestras preguntas iniciales. Sin embargo, también a lo largo del proceso emergió una dimensión importantísima, que es la del pueblo. O sea, porque al final de cuentas, aun cuando estos niños y niñas no residan en el pueblo, tienen un contacto muy estrecho a través de los testimonios de sus familias, de todo lo que se habla, y aun cuando los niños y niñas no hayan ido a la comunidad, tienen un imaginario de lo que es, porque al final este espacio es un espacio muy importante para la consolidación de sus identidades étnico-originarias. Entonces esa dimensión se incorpora. Bueno, pues esto, como ya les decía, es un estudio inductivo que de alguna manera nos obligaba a entrarle primero e ir identificando qué es lo que habría que mirar. O sea, más que las inquietudes, por supuesto que partimos como de un marco pues como base, pero siempre pues a la mera hora te sorprende la realidad y hay que adaptarse a ella, ¿no? Entonces, bueno, partimos de un paradigma crítico y decolonial, de la interculturalidad, y importantísimo es también dónde nos colocamos desde pensando en la identidad, porque a veces podemos pensarlo como muy estático, o sea, como que se es indígena o se es triqui, pero dentro de eso triqui, dentro de eso indígena, hay una multiplicidad de factores que de repente no los ni siquiera asumimos hasta que tenemos un acercamiento, una proximidad más profunda y más íntima con la comunidad. Entonces, pues sin duda partimos de un enfoque socioconstructivista de la identidad, pensándola como algo que está inacabado y que está en constante dinamismo, ¿no? O sea, que es justamente lo que pudimos también observar ahí. Y bueno, pues estuvimos alrededor de un estudio, hicimos un estudio etnográfico en la escuela, partimos de la escuela,
Y luego, como les digo, por la pandemia nos fuimos a buscar, a caminar en las calles, a buscar a los niños y a las niñas, a sus familias, y fue como pudimos tener mucho más contacto en la cotidianidad de sus comunidades, en sus hogares, etcétera, ¿no? Y también estuvimos dialogando un poco con el entorno circundante, o sea, estábamos en la Ciudadela, entonces pues nos salíamos también a conversar con vendedores del corredor de libros, los que están ahí desde hace 40 años y entonces conocen perfectamente la dinámica de la Ciudadela desde sus inicios en términos del mercado de artesanías, qué tanto contacto tenían o no con la comunidad, etcétera. Entonces, por eso es que, o sea, si ustedes se asoman como a nuestro proyecto inicial, pues teníamos algunas nociones de lo que queríamos hacer, hacia dónde dirigirnos, pero nos ayudó a centrarnos a esta comunidad porque fue que nos sentimos como mucho más involucrados, involucradas en el proceso y dijimos, pues, ¿cómo podemos dialogar con una comunidad si no es desde la cercanía y desde la intimidad? Y entonces creímos que era importantísimo centrarnos en la comunidad triqui que reside en el mercado. Si estuvimos yendo a la escuela, bueno, aquí le cambiamos el nombre, antes de la pandemia. Entonces fue un estudio casi de un año o más de estar haciendo visitas semanales y tanto en la escuela como posteriormente al mercado de artesanías, ¿no? Y lo que ya les decía, como en el entorno inmediato circundante. Y bueno, pues estos fueron algunos de los recorridos que hicimos cuando cerró la escuela. Ay, ya ahí me eché de cabeza, perdón. Bueno, cerró la escuela, y lo que hicimos fue, pues vamos a caminar y empezamos a caminar en la viaducto porque inicialmente habíamos ido a una escuela de por ahí, y luego nos fuimos al centro, caminamos por la Alameda preguntando en los mercados si conocían a las familias que iban a la escuela primaria, a los niños y niñas. Y entonces, pues bueno, fue muy curioso porque justamente al llegar al mercado de artesanías, que casi yo encorazonada al momento de ver el Google Maps, dije, a mí me suena que ahí va a haber algo importante que ver, ¿no? Entonces, yo lo marqué desde el inicio y pues nos fuimos todo el equipo a caminar por ahí y en el momento exacto que entramos al mercado, pues vimos los huipiles rojos y dijimos, creo que ya encontramos, ¿no? Y pues nos aproximamos a la comunidad, ellos todavía conservan esta organización en donde hay un líder que es el hijo del primer triqui registrado que llega a la Ciudad de México y nos reciben como con mucha calidez. O sea, al principio la verdad es que nosotros no queríamos ni siquiera llegar a imponer una forma de trabajo, ni llegar con el proyecto de investigación por delante, sino también escuchar un poco de cuáles eran sus dinámicas y con la inquietud genuina de conocer. Entonces, desde el principio, pues la verdad es que nos abrieron las puertas y no así, la decisión nunca se toma pues como desde el líder o desde una persona, sino que convocan a todas las madres de familia, a las hermanas mayores, sobre todo las decisiones las tomaron las mujeres. Entonces nos convocaron a una reunión una semana posterior a nuestro primer encuentro y fue cuando pues dialogamos, estuvimos ahí escuchando pues cuáles eran sus inquietudes, sobre todo en torno al tema de la pandemia, que era algo como muy vigente en ese momento, y fue pues ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos también llegar aquí como en interacción con las niñas y los niños? Es ciertamente como desde el día uno, por ejemplo, el líder que estaba ahí nos compartió toda la historia. O sea, había como también esta inquietud como por compartir. Entonces, desde el día uno nos contó, nos mostró, ¿no? La Virgen que tiene en el patio, una Virgen María que tienen vestida con el huipiltriqui,
Entonces nos contó en qué momento llega su papá, todas las circunstancias que envolvieron como la llegada de la comunidad a la Ciudad de México, que al final de cuentas pues sí se fue dividiendo, pero que conservan una unión importantísima, ¿no? Entonces, bueno, este fue un poquito la parte de la aproximación. Y pues bueno, hicimos observación participante dentro de la escuela, las viviendas y el entorno. O sea, bueno, por llamarlo de cierta forma, pero yo creo que más bien nos fusionamos un poco con la comunidad, que eso fue como muy bonito. O sea, ya era como saber, ya sabían que todos los miércoles nos íbamos a aparecer por ahí en las tardes. Si cambiamos alguna cuestión o queríamos hacer una festividad, la organizábamos en conjunto con la comunidad. O sea, estuvimos realmente pues, conviviendo, pues, más que observando, ¿no? Entonces, bueno, empezamos como con nuestras entrevistas etnográficas semiestructuradas, que en un inicio, sobre todo en espacios más estructurados, tipo en la escuela, funcionaron, pero ya en el momento de acercarnos a la comunidad en la ciudadela, pues como que te estorba un poco el guión, sinceramente, o sea, como que de repente dices, bueno, yo sé cuáles son los ejes, las dimensiones en los que me quiero aproximar, mejor hagamos como más diálogos, más conversaciones abiertas, y ciertamente así se llevó a cabo un poquito más libre. Con los niños y las niñas, pues, o sea, sinceramente, inocentemente intentamos de repente hacer unas entrevistas, pero pues como que no era una técnica tan congruente como que con la dinámica que estábamos llevando con ellos y ellas. Entonces en algún momento sí llegamos a hacer algunos juegos como de tu entrevista a tu compañera y pues también saber cuáles son las inquietudes que emergían desde ellos y ellas en torno a la parte del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esto, los talleres con niños y niñas, en estos aprovechábamos un poco, no es porque quisiéramos hacer una intervención o no era como el foco en sí, pero sí era una manera como de aproximarnos a sus significados en torno a lo que ellos, el vivir en la Ciudad de México, el que también su familia pertenezca a San Juan Copala, qué pensaban o cómo van viviendo estas múltiples identidades y cómo las van negociando también en sus espacios en los que van desenvolviéndose, ¿no? Jugamos mucho, hicimos también como este apoyo, sobre todo aquí Ale, que está aquí en un ratito nos va a compartir, mucho apoyo en términos de las tareas escolares, porque sí es una población a la que, digamos, se perdió mucho contacto con la escuela, sobre todo aquellos y aquellas que iban en turnos vespertinos en la escuela en la que estuvimos trabajando. No había manera de comunicarse con sus profesores y de repente la verdad es que les mandaban unas cosas bien extrañas en las tareas por WhatsApp. Nos pedían sobre todo ayuda en estos términos de no sé qué le están pidiendo al niño, la niña, no tenían los libros de texto, entonces bueno, pues ahí aprovechamos un poco en el apoyo de tareas, pero metiéndole algunos temas para por ahí también trabajarlos. Y bueno, hicimos también una recopilación fotográfica y videográfica de las actividades, las festividades y la convivencia cotidiana. También incluso cuando no podíamos asistir a alguna festividad que nos invitaban, nos enviaban ellos fotografías, ¿no? O sea, el líder nos decía, pues les voy a compartir fotos. Entonces era una manera también de estar ahí sin necesidad de a veces la presencialidad, que no siempre la pandemia nos lo permitía. Y aquí también fue importante como teníamos todas las ganas del mundo de ir al pueblo, a San Juan Copala, pero bueno, uno por temas de seguridad, porque tienen conflictos muy fuertes, no pudimos ir y también pues pandemia, pues lo que hicimos fue en videos de YouTube que los propios niños y niñas nos mostraron, o sea, nos dijeron, pero es que en YouTube hay videos de las fiestas y entonces íbamos, hay videos donde van recorriendo las calles, o sea, fue una manera como de estar desde lejos, ¿no? Entonces también esta fue una técnica que nos ayudó muchísimo a tener más contacto con sus realidades. Entonces, bueno, el análisis
se utilizó el software de Atlas T, porque en realidad había muchísima información y teníamos que encontrar una forma mucho más práctica de poderla manejar. Entonces, bueno, hicimos una codificación abierta, o sea, partiendo desde qué emerge ahí, o sea, por supuesto que llegamos con algunas categorías ya previas, pero ahí lo importante era saber qué nos encontramos. Y esta última parte del rebote la estamos incluso conversando con Ale, a ver si ya para diciembre aprovechamos, nos acercamos, hacemos una posada y ahí aprovechamos para dialogar esta parte donde ya tenemos algo de los hallazgos. Y bueno, pues este fue un poquito el corpus del que les hablaba. Se hicieron diarios de campo, las entrevistas, las imágenes. En total se estuvo analizando un total de 122 documentos. Y pues bueno, pues hacer grupos, irlos categorizando, etcétera. Esta fue un poquito el ejercicio y todavía aún hoy, o sea, la verdad es que uno sabe que esto puede ser infinito y aún hoy todavía seguimos dialogándolo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a contarles un poquito de los hallazgos por dimensión. Ya les decía yo que a la mera hora, pues el pueblo representó una de las dimensiones muy importantes, no solo para conocer y comprender la construcción de estas identidades, sino para ellos y ellas. O sea, todo el tiempo están hablando también del pueblo. Entonces nos pareció importantísimo que fuera algo que no se perdiera de vista y que se incorporara. Les vamos a a platicar un poco de los hallazgos, no necesariamente en orden cronológico como se realizó, sino como en orden de importancia o generalidad, no, más bien generalidad. Porque sí, empezamos en la escuela, lo que les digo, nos costaba un poquito el tema de salirnos y como que asomarnos hacia el exterior, pero en realidad la escuela llegó a representar ya una parte como más secundaria, entonces por eso es que empezamos más como de lo general. Entonces, bueno. Aquí les puse yo unas fotos, justamente como de todos esos espacios en los que nos asomamos. De este lado, en la parte de la esquina superior izquierda, pues está el mercado de artesanía. Seguramente algunos de ustedes lo conocen, la conocen. Han estado ahí comprando algunas cosas. La escuela, ¿no? La escuela que está también muy cerca del mercado. La Ciudadela, que también nos asomamos un poquito y caminamos por ahí. Está el pueblo, bueno, esta foto es extraída del Google, y la familia dentro, ya así dentro de la Ciudadela, ¿no? Que siempre estuvieron como muy pendientes participando en todas las actividades. Ay, perdón. Entonces, bueno, platicarles un poco de qué con el mercado de artesanías. Por ahí sale Ale en la foto. Pues bueno, obviamente esta cantidad de colores y como todo esto que como muy representativo no se da siempre, sino como en las festividades. Aquí estábamos organizando de hecho una posada, entonces pues como que se multiplica todo lo que uno puede ver ahí en el mercado, entonces por eso es que es tan vistoso, pero bueno, más o menos esto es lo que se puede ver. Si se fijan, aquí está la Virgen que les platicaba, que está vestida de triqui, y eso para ellos representa muchísimo en términos como de seguir afianzando la parte como étnico originaria en los niños y niñas, aunque ya no tengan el contacto, ¿no? O sea, para la familia sí es súper importante seguirlo fortaleciendo, difundiendo, etcétera. Entonces, digamos, primero era como también indagar qué pasó, o sea, cómo, en qué momento llegan, etcétera. Y parece estar como muy claro para todos y todas cómo es que se dio la parte de la llegada de la comunidad triqui a la Ciudad de México. Llegaron por alrededor del 70-75 y vienen a causa de una invitación para hacer una feria de artesanías en el Parque de los Venados que se iba moviendo. Entonces,
Lo que empezó como una invitación a una feria de artesanías se convirtió como ya en una posibilidad de pensar en habitar este espacio como ya con sus familias más cercanas, ¿no? Eh, lo que nos dice el líder es que su papá se enamoró profundamente de la Ciudad de México y poco a poco su plan era irse trayendo familias. ¿Qué sucedía? Que ya había muchísimos conflictos sociales y una ruptura del tejido importantísimo en San Juan Copala, había luchas, se peleaban por el agua, entonces ya vi, y digamos en este sentido el Estado nunca intervino para la resolución de los conflictos que se estaban dando. Entonces, ya era insufrible. Lo que nos cuentan es que necesitaban pensar en una realidad distinta y es que se vienen a la Ciudad de México, se vienen 25 familias, 60 personas aproximadamente en un inicio, ¿no? Llegan todos pues directamente a ubicarse en el Zócalo, en la explanada, en la Alameda, ponían sus campamentos, ahí se quedaron y poco a poco fueron teniendo más contactos con algunas personas como representantes de la entonces en el PRI, ¿no? O sea, estaban mucho en el municipio y todos se fueron encontrando con ellos y ellas y les fueron solicitando espacios para tener viviendas, ¿no? Entonces hubo una organización importante ahí de toda la comunidad para la cual pudieron reubicarse en distintos espacios y esto también habla de cómo se fue complejizando como toda la composición de la comunidad triqui en la Ciudad de México, porque si bien pertenecen y se saben parte de la misma comunidad, ya empiezan a hablar entre ellos y ellas mismas a decir, sí, los triquis de la Doctores, de la Agrícola Oriental, de la López, de la Candelaria. O sea, pareciera entonces ya que se empieza a hacer una diferencia entre las familias que se van consolidando e incluso en la propia organización que se da al interior de estas. No obstante, al momento de hacer cuestiones muy tradicionales de las festividades, pum, se vuelven a unir y vuelven a hacer, ¿no? Entonces no llegan, como les digo, en principio al mercado de artesanías, llegan al centro, al Zócalo, etcétera, estuvieron reubicándolos porque se caían en un edificio que se cayó en el 85, bueno, pues fueron una serie de movimientos hasta que, bueno, ellos mismos encuentran este espacio en el mercado de artesanías que en un principio eran escombros y bueno, pues con la ayuda y con la organización de Tecos es que se consolida ahí este espacio que es como muy representativo de la propia comunidad. No todos y todas viven ahí, sino que se van moviendo, pero ese es como su espacio de encuentro y sobre todo donde se da esta parte del comercio, ¿no? Ciertamente llegan siendo artesanos, artesanas, y se va mutando un poco esta cuestión a ser más comerciantes por el tema de los costos de la producción, etcétera. Entonces, sí llegamos a encontrar de repente ya artesanías que ni siquiera provienen de los pueblos, sino pues son réplicas chinas, etcétera. Entonces, pues ellos y ellas mismas dicen, pues sí hemos perdido parte de lo que nos reconocía como artesanos y artesanas triquis, ¿no? Entonces, pues vemos que al final de cuentas, en esta transformación, también este espacio deja de ser como propio para ellos y ellas y más bien se le destina mucho más a la parte como extranjera. Entonces, bueno, pues si uno se asoma por ahí, incluso puedes ni encontrar mexicanos y mexicanas, hay muchísimos más extranjeros, gringos, europeos, y bueno, pues van ahí como pues a la parte del folclore, ¿no? Sin embargo, pues sí, en los niños y las niñas sigue siendo este espacio muy importante que representa como su presente, pero también su futuro, sus aspiraciones. Claramente dicen, yo de grande quiero ser artesano, artesana y vender mis camisetas, mis monederos, etcétera. Pero esto ocurre mucho más en las edades más pequeñillas porque conforme van creciendo ya empiezan a como adaptar o a adoptar y incluso a reflejarse en aspiraciones distintas como mucho más del lado mestizo, ¿no? Les Y quedan 20 minutos más. sí, gracias. Sí, pero digo, falta poco.
Ahorita me apuro. Y bueno, pues esto también nos llama mucho la atención, o sea, a pesar de la comunidad triqui es mayoría en el mercado de artesanías y en la Ciudadela, hay un desconocimiento casi absoluto de quiénes son por fuera del mercado. Entonces, esto nos habla de que sí hay se habita el espacio más como desde el comercio, pero no hay una interacción con otros y otras personas que se encuentran ahí. Bueno, me voy a apurar. Entonces el pueblo, lo que ya les decía, ¿no? Este espacio es como muy representativo, o sea, se viva o no se viva en él, se conozca o no se conozca, se tiene un imaginario del pueblo. Al final de cuentas, se sabe que siempre el que quiera retornar al pueblo va a ser bienvenido, bienvenido. O sea, sí hay esta característica en donde si tú te encuentras un triqui del otro lado del mundo, siempre va a ser triqui. O sea, y eso es una característica muy fuerte de la comunidad, porque sí, aunque sean los triquis de allá, los triquis de allá, sigue habiendo como esta fusión muy importante. Digamos como que el territorio también se va trasladando. Hay ciertas tradiciones festivas como la fiesta del Tatachuy que solamente es en el pueblo, pero hay otras que sí se moldea y se pueden traer a la Ciudad de México, ¿no? Incluso se llegan a traer al sacerdote, a los líderes, para como replicar la festividad en la ciudad, pero hay otras que son como muy respetables y que solo se viven allá. Hay una característica muy bonita de esto porque es como esta relación que se tiene, ya sea imaginaria, física, simbólica, ha hecho que cada niño y niña, cada que habla del pueblo, se nota como un enaltecimiento muy importante como de su relación y vínculo que se tiene ahí. Entonces, esto de alguna manera hace como el empoderamiento de la parte étnica originaria, pero que a la vez ciertamente sí tienen estas posibilidades de aspirar y dialogar entre estas distintas como racionalidades, ¿no? Y todavía sí vemos, por lo menos en la comunidad que reside en la Ciudadela, que si hay un contacto muy estrecho y un valor muy importante por el pueblo. Sin embargo, ya se dice que no se tiene intenciones de retornar y se autoadscriben ya como triquis de la Ciudadela, ¿no? Entonces, ellos, si hay un actuar reflexivo en este ejercicio de decir, pues sí, somos de aquí, somos de allá, pero esta es nuestra decisión, ¿no? La familia y la comunidad, sí hay muchísima conservación en términos de cómo se organizan las familias entre el pueblo y aquí en la familia. Sin embargo, todavía se habla mucho de pues el atraso que hay en el pueblo, ¿no? O sea, sí hay en los discursos se puede percibir esta parte de como implícito el decir, pues es que ya están atrasados, o incluso el abandonar una de las partes muy representativas, que es la artesanía, significa como ya verse, estar como en desarrollo o siendo más civilizado, ¿no? Entonces sí hay estas tensiones importantes en torno a como el aprecio por lo originario. Aquí es muy importante esto porque pareciera y que nos lo han compartido algunas mamás, que este tema de dejar como este actuar reflexivo, esta agencia a los niños y las niñas, es una cualidad que se ha desarrollado más en los contextos urbanos. Es decir, como en el pueblo se es y no se cuestiona un poco el tema de lo que se quiere ser, pareciera que aquí lo han adoptado como más en términos de el tema del mestizaje, ¿no? Y también la lengua, por ejemplo, todas las generaciones más pequeñas están ya dominando mucho más el español por encima del triqui, pero ellas y ellos dicen son decisiones personales. Cada quien dice si quiere o no quiere aprender la lengua, aunque todas
desde las madres, hermanas mayores, todas dominan la lengua del triqui, ¿no? Y bueno, pues no sé, aquí le voy a pasar la palabra a Ale, que estuvo también mucho más en contacto con la escuela. Ahí creo que tiene un problemilla. Tienes el micro apagado, Ale. Sí, gracias. Antes que nada, una disculpa. Vengo de camino de mi comunidad buscando internet, entonces hay mucho ruido ambiente, ¿no? Y como es de este trabajo que nos estaba hablando Cassandra, a mí me toca un poco hablarles del entorno escolar. Quiero contarles que el primer acercamiento que tenemos con la escuela donde están las niñas y los niños que después empezamos a visitar en la Plaza de la Ciudadela, es una escuela con características muy particulares, ¿no? Es una escuela donde su turno vespertino, la mayoría tienen una alta población de niñas y niños indígenas. Son escuelas que desde los años 2000, esta particularmente, y una que está en Benito Juárez, no, en la colonia Roma, son escuelas primarias donde han estado inmersas en programas de educación intercultural bilingüe. Varios de los profesores de esta escuela primaria han sido formados en diplomados y talleres de atención a la diversidad. Y lo que estamos encontrando después de todos estos procesos es que hay discursos que siguen predominando donde la baja escolaridad o el bajo desempeño de la escolaridad de niñas y niños tiene más que ver con sus raíces indígenas y no con una falta de estrategias adecuadas y contextualizadas a su realidad, ¿no? La mayoría de los niños que van en esta escuela, les quiero contar rápidamente, es una escuela además con muchísimas diversidades. No solo hay niños indígenas, en algunas generaciones hay niños asiáticos, particularmente 2 o 3 niños chinos por ahí, puede haber niños venezolanos, pero además es una escuela enorme, ¿no? Son 3 escuelas en un solo edificio. Está la vespertina, la de jornada ampliada y el turno vespertino. Entonces, cuando llegan las 2 de la tarde, es un mundo de diversidades dentro de la propia escuela, particularmente en la generación que estuvimos visitando nosotros. Había niños indígenas de diversas regiones del país, pero además había niños de guardia y custodia de la PGR, de la PGJ, que implicaban todo un trabajo de reconstrucción del pacto didáctico para trabajar con ellos, ¿no? Y entonces lo que vemos es esto, ¿no? Los niños indígenas siguen, o sea, son como muy característicos, a pesar de que los profesores entienden y tienen todo este bagaje de la atención a la diversidad, porque lo han tomado y lo han tomado en cursos y talleres, siguen haciendo como esta diferenciación entre la identidad étnica del niño y su desarrollo en el aprendizaje, ¿no? También es cierto que muchos de ellos han ido aprendiendo a palabras sueltas o haciendo esfuerzos por aprender oraciones en las lenguas predominantes de la escuela, particularmente del triqui y del mazahua, que son las poblaciones más abundantes en la escuela, ¿no? Es muy interesante también porque los niños al interior de la escuela, dentro de las tensiones identitarias, ellos lo que hacen es que se redefinen como niños indígenas, particularmente los niños triquis, se asumen como triquis, pero lo dicen de manera como bajita, ¿no? Cuando hay que pasar desapercibidos, y eso es muy interesante, mirar esa negociación entre mi identidad, en qué momento me asumo como niño triqui y en qué momento soy un niño más de este montón de niños, es muy interesante, ¿no? Cuando uno les pregunta, oye, ¿y dónde se es triqui? Los niños responden, pues triqui se es en todas partes. Y nosotros les devolvemos la pregunta diciéndoles, ¿en la escuela? Sí, en la escuela, pero no siempre en la escuela, ¿no? Y podemos también mirar que las madres de familia llegan, todas ellas, cuando hay reuniones de padres de familia, cuando hay firmas de baleta, cuando hay festividades, las señoras triquis siempre llegan con su indumentaria, no llegan con su huipil rojo, y los niños asumen que esas son sus mamás y se paran como muy orgullosos al lado de ellas, ¿no? Y eso también juega un papel importante en la definición identitaria de los niños. Ellos sí se asumen como niños triquis.
en relación a lo que hacen, por ejemplo, los niños mazahuas, que sí le piden a sus mamás que por favor no lleven el traje, ¿no? O los niños huicholes, encontramos 1 o 2 niños huicholes, que la atención con la mamá fue muy fuerte cuando la mamá llega con su traje, porque como veían que las señoras triquis llegaban con el traje, pues los otros también querían, las otras señoras también querían llevar su indumentaria y sus niños decían, no mamá, porque se van a burlar de mí, ¿no? Todo el tiempo hay una búsqueda de equilibrio dentro de la flexibilidad del currículum. Esta escuela también tiene una característica interesante. Ellos amplían su periodo de inscripción desde los primeros días o desde los primeros días de agosto, pero lo jala hasta octubre, ¿no? Los últimos niños que se terminan de integrar al ciclo escolar son en octubre e incluso llegan hasta noviembre, porque uno de los argumentos del profesorado y de las figuras directivas es que muchos de estos niños todavía sus familias argumentan que van a la comunidad, y en esta época es la época en la que, bueno, es la cosecha en las comunidades y se necesita mucha mano para trabajar y levantar las cosechas. Entonces los niños se van y llegan a destiempo del ciclo escolar y sin embargo se les integra a los grupos, ¿no? Eso habla del esfuerzo que hacen sobre flexibilidad curricular, e incluso en la zona escolar es la única escuela que lo permite, por tanto es la que tiene mayor población de niñas y niños indígenas, ¿no? Y para los niños sí es importante la escolaridad. Quiero comentarles que es un problema generalizado en toda la escuela. Las y los niños, muchos de ellos son hijos de comerciantes, entonces saliendo de trabajar, saliendo de la escuela, se van a trabajar por las noches con sus papás y sus mamás, llegan a las 2, 3 de la mañana, duermen un rato, a veces desayunan, a veces no, y se van a la escuela. Entonces sí se ha detectado que hay un bajo rendimiento escolar de estos niños en comparación con los turnos matutinos de la misma escuela y con las escuelas de alrededor. Y sin embargo, hay como las familias y los niños ponen mucho énfasis en asistir a la escuela, ¿no? Asistir a la escuela es algo importante, les da un sentido distinto de estar en el espacio, sí los conecta con otras realidades, con un mundo global. Y sí la escuela sí termina siendo un espacio en el que ellos pueden negociar su identidad indígena con su identidad urbana, ¿no? No lo toman, al menos los niños no lo ven como un conflicto. Para ellos la escuela es algo que es importante cursar, y algo que comentaba Cassandra hace un rato, en los niños más chicos sí se sigue mirando como esta idea de voy a ser comerciante. Algunas niñas decían, yo me voy a ir al pueblo y quiero hacer tortillas, o yo quiero hacer huipiles, que eso es como muy interesante, y otras niñas que salieron de esta escuela y que empiezan a ir a secundaria decían, yo voy a ser doctora porque quiero salir adelante, quiero hacer otras cosas, ¿no? Y empiezan a tener referentes de otras chicas y chicos triquis que están profesionalizándose, y entonces ellos empiezan a mirar de otro modo la escuela, ¿no? La escuela también es un medio para alcanzar un ideal distinto, que es ser un profesionista, ¿no? Y bueno, dentro de la escuela también se despliegan estrategias para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Sí, sí es cierto. Esta escuela y algunas otras que visitamos tienden a hacer festivales, hay carteles pegados, tienen estrategias de visibilizar el bilingüismo de las niñas y los niños, entonces pegan carteles en las 2 lenguas indígenas o las 3 lenguas indígenas en los pasillos, pero sigue teniendo en el fondo un sentido folclórico y esencialista de lo indígena, ¿no? A pesar de los grandes esfuerzos que estos profes, porque es cierto, hacen un gran esfuerzo por ir adaptando el currículum, no ha habido algo que nos permita ir más hacia adelante, ¿no? Entender que también todos los saberes que las y los niños traen de su escuela, de la comunidad, del día de la vendimia, también son saberes importantes que se tendrían que estar integrando a la escuela. Sin embargo, lo que hemos visto dentro de las historias es que esta escuela particularmente, por un lado, atiende a la población, hace esfuerzos considerables por tener un currículum pertinente culturalmente en la medida de lo posible, y los profesores sí hacen esfuerzos muy grandes y considerables por atender
a las niñas y los niños de la mejor manera posible. Una de las cosas es que no les piden materiales extras. Muchas veces en las festividades de la escuela los profesores ponen los recursos y algo que dicen es que es un día de fiesta en el que si los niños no ponen dinero no van, pero ellos prefieren tenerlos en la escuela a tenerlos en la calle, ¿no? Y todo el tiempo están buscando estrategias para que las y los niños salgan adelante. Y ahí hay una contradicción en el discurso, ¿no? Por un lado dicen que por ser indígenas no están aprendiendo del todo, pero sin embargo ellos todo el tiempo están buscando nuevas estrategias para que los niños vayan avanzando en los contenidos curriculares de la escuela. Y como tenemos poco tiempo, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias y disculpen el ruido. Sí, gracias Alejandra. Cassandra. Bueno, sí, nos quedan pocos minutos, ¿quieren aprovecharlos? Sí, ya nada más para cerrar, vamos cerrando. Bueno, esto que comentarle justamente es muy valioso resaltarlo. Sin embargo, bueno, pues, o sea, arrastramos con una mirada todavía muy esencialista de lo que es lo indígena y esto que decíamos, ponen letreros, pero siendo que la mayoría es triqui o más agua, pues lo ponen en náhuatl porque es como lo más fácil poner, ¿no? Entonces, detallitos así que todavía habría que como que ir comprendiendo cómo es que se van configurando estas partes. Y nada más como para ver cómo esto se va reflejando justamente en los niños y las niñas. Es muy valioso y muy interesante ver cómo esta estructura de alguna manera no define ni determina lo que son ellas y ellos. O sea, sí creo que hay una importante agencia que se puede identificar, se reconocen como parte de muchos lugares conscientemente. Ellos hablan de sus distintas casas y que son del pueblo. O sea, si tú les dices de dónde eres, pues dicen, pues soy del pueblo y soy de la ciudadela. Entonces, hay claramente este ejercicio reflexivo en términos de quiénes o cómo se van consolidando subjetivamente, y esto tiene que ver claramente con las relaciones que se van estableciendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, ellos negocian lo que ya decía Ale, al final de cuentas sí hay una conciencia de que se es discriminado ciertamente en la escuela, entonces ahí te dicen, no siempre puedo decir que soy triqui y conscientemente no digo que soy triqui, ni hablo de las palabras triquis que conozco porque ya sé que no me conviene, así es la frase tal cual, no me conviene. Entonces hay una conciencia muy profunda de todo lo que se vive en términos de discriminación. Entonces, bueno, esto de la oscilación entre estas dos partes, la étnica originaria y lo van seleccionando claramente. Y al final, es que como ya me puse un poco nerviosa por el tiempo, vamos a decir, pues, cómo entonces vamos concibiendo la parte identitaria. Pues claramente, contrario a la idea de la homogenización cultural, se presencia el surgimiento de estos actores que se definen y se redefinen en todo momento, ¿no? O sea, de manera autónoma desde una agencia importante. O sea, sí hay selecciones, hay elecciones de manera como muy consciente, ¿no? Se busca una autorresignificación como de estas multidimensiones, y van incluso jugando con sus autoadscripciones, las pertenencias. Pertenecen, dicen claramente, yo no pertenezco a un solo lugar, pertenezco a muchos lugares. Entonces, bueno, sin duda estamos hablando de identidades que se van redefiniendo, que tienen una multiplicidad de factores que se definen por el momento histórico, son dinámicas y se van moldeando según el momento y el lugar en el que se encuentra. Y bueno, pues prácticamente yo nada más diría que hay que reconocer que ciertamente pareciera que de repente desde una mirada como muy intercultural sería lo ideal la parte de la conservación muy identitaria, étnico, originaria. Sin embargo, también hay un común deseo desde la intersubjetividad como de ser y pertenecer a muchos lugares. Entonces, esto les ayuda también a posicionarse como sujetos políticos que participan y que de alguna manera han logrado
tener un espacio en el que habitan estos niños y niñas, sus familias y la comunidad. Entonces, bueno, pues ahí le dejamos para dar tiempo al otro. Bueno, se acabó el Yo, tiempo, ¿no? Pero ahí- perdón, solo querría Sí, agregar una última cosita, que este estudio nos parece muy interesante porque trabaja la línea de nuestros primeros informantes son los niños, ¿no? Y creo que eso es algo que no ha habido mucho y que particularmente con niños triquis hay pocos estudios. Entonces, sí hay como, vemos una ventana de oportunidad para seguir trabajando y ahondando en el tema y tomando en cuenta como informantes principales a las y los niños, ¿no? O como participantes principales, no como informantes.